Bueno, hoy es domingo 4 de diciembre del 2022. Ya no llevo registro de qué domingo es que nos juntamos, porque además ha sido a veces que nos hemos puesto unas pausas por uno u otro motivo, pero, pero creo que de una u otra manera hemos creado alguna especie de hábito dominguero y algún tipo de mediana relación aquí de aprendiz y maestro desde mi punto de vista. Y todo surge en realidad de ese vacío, pero positivo, o sea, no vacío de que me siento vacío, sino de ese haber soltado todo y predisponerme para ser un total recipiente vacío y alejarme de todo de lo que creía saber y demás, para aprender. Y en ese deseo y en esa búsqueda creí que la mejor decisión era tocar la puerta de personas que yo consideraba que eran como un buen modelo a seguir o alguien a quien emular o alguien a quien admiraba, bajo la idea de que uno en gran medida es de aquello que se rodea, pues, ¿no? Entonces me acerqué a ti, me acerqué a muchas otras personas y evidentemente muchos aceptaron sumarse a esto, y creo que uno de los primeros fuiste tú, que además no solo aceptaste, sino que abriste las puertas de tu vida, de tu corazón, hasta de tu casa, y hoy estamos acá. Quizás nos habíamos perdido un poco de cómo iban las cosas, entonces no sé si quieres que te cuente libremente, no sé si tienes preguntas. Y también a mí me encantaría que tú me actualices un poco sobre tu vida y actualicemos a la vida sobre tu vida. Me gusta, me gusta. Me parece estupendo que tengamos esta conversación ahorita para ponernos al día sobre tu búsqueda, tu proyecto, porque efectivamente hemos tenido algunas semanas de descanso, pero además, claro, las semanas que nos hemos visto muchas veces por cuestiones de tiempo hemos saltado directamente a esto que hacemos, que es estudiar un poco la historia de las ideas, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Y que quería mencionar, me parece importante también, que esa labor de estudiar la historia de las ideas, o esa labor de pensar y de conocer los pensamientos que han existido a lo largo de la historia, es una labor cuya utilidad suele develarse tardíamente. Es decir, es una de esas labores, hay muchas en la vida, pero es una de esas labores que a menudo, mientras las estamos cumpliendo, hay una cierta incertidumbre en cuanto a su utilidad. Sucede también cuando uno va, por ejemplo, a un museo y ves una pintura y no estás seguro qué sentir, no estás seguro qué comprender, especialmente también con el arte un poco más vanguardista o luego arte moderna, ¿no? Suelen ser labores de apreciación, de conocimiento, de exploración, que a menudo nos dejan una cierta sensación de incertidumbre en cuanto a su utilidad, en donde nos preguntamos a nosotros mismos, ok, entiendo que tengo que involucrarme con las ideas, entiendo que tengo que involucrarme con el arte, con la cultura, con lo que las personas han pensado, dicho, hecho, pintado, pero no estoy 100% seguro de dónde agarrar todos estos manojos de ideas, de posibilidades, para integrarlas a mi propia vida y para usarlas de guía. Y lentamente, a lo largo del tiempo, la utilidad de todos estos aprendizajes, si es que uno sigue su propio camino, esa utilidad se va develando también sutilmente, si es que uno presta atención. Hay una gran frase de Goethe, que escribió Fausto, entre otras muchas obras muy importantes, y que es uno de los fundadores del movimiento romántico, entre otros movimientos, que dice, habla del poeta, pero eso se puede referir también a cualquier buscador, ¿no? Dice, el poeta tiene que conocer todas las filosofías, pero no utilizar ninguna de ellas. ¿Qué quiere decir? Que todas estas cosas que se aprenden en buena medida también para no necesitarlas. Toda esta cuestión de historia de las ideas. Entonces, lo menciono ¿por qué? Porque hemos estado haciendo esto, ¿no? Todos estos días y vamos a seguir haciéndolo. Pero hagámoslo también hasta cierto punto con la conciencia de que es algo que se integra a nosotros de manera imperceptible a veces, ¿no? Y que esas ideas van nutriéndonos
a veces incluso cuando no las comprendemos al 100%, ¿no? Porque nunca las comprendemos al 100%. Ya con eso dejo de hablar de ese tema y te dejo continuar. Sí, coincido con todo lo que dices al 100%, porque creo que una característica de todo lo que hicimos desde el día cero, que todavía lo tengo grabado, guardado el vídeo, era incertidumbre, ¿no? Y creo que nunca va a dejar de ser incertidumbre, en realidad. Hay hay momentos de mayor incertidumbre que otros, pero en efecto hay una incertidumbre. Y pues, a ver, voy a tratar de ordenar las cosas para actualizarte, pero el resumen práctico es muchas más personas se empezaron a sumar al proyecto, digamos, y en gran medida eso fue por guía de los mentores, ¿no? Por guía de los mentores, porque para unos les parecía más interesante que para otros, evidentemente, y hay quienes quizás les ha apasionado más incluso la idea, que sinceramente siempre fue como, o sea, nunca hubo una expectativa con lo que íbamos a hacer. Y tampoco la hay, de hecho, porque creo que si hubiera una expectativa estaría completamente frustrado, ¿no? Todo el tiempo, porque supongo que tendría mis objetivos y cosas, ¿no? Y pues eso hizo que de una u otra manera, no sé, por ejemplo, la idea de escribir el libro se traduzca en un interés para formalizar la escritura del libro, ahí sí con unos acuerdos, digamos, ¿no? Lo mismo con la parte de la especie de documental que estábamos grabando. En principio la idea era pues grabarlo nosotros, hacer una cosa más sencilla, más íntima incluso, sin ninguna expectativa de nuevo, pero ahí pues la intervención de un segundo mentor, porque lo del libro para la formalización fue a través de una mentora, se llama Marian Rojas Estapé, y luego a través de Andrés, pues que siempre estuvo motivando desde el principio para que esto como que tome otras dimensiones. Andrés Oppenheimer, que fue el primerito, ¿no? El primero que entró. Antes de que conversemos. Antes de que conversemos. Ya. Él fue el primero, ¿no? ¿Y él es amigo tuyo desde hace tiempo? Sí, con él nos conocemos desde el 2015 más o menos. Ok. Entonces, pues él como que me incitó a que esto avance de la manera en la que fue avanzando. Y pues ya una cosa llevó a la otra y al final me costó casi como un mes o un mes y medio pensarlo en si aceptaba la propuesta y la idea de formalizar este proyecto y llevarlo ya con las empresas, pues, ¿no? Con Planeta Libros, ¿Pero cómo surgieron estas posibilidades? ¿Se acercaron? Planeta fue por Marian, porque ella... Planeta, la editorial. Planeta Libros, claro. Pero de España, porque... ¿Pero se han acercado a ti? No entiendo. Claro, a través de Marian. Marian me puso en contacto con un... Bueno, ella propició una reunión entre los tres, entre tres personas, con Eduardo, que es el editor en jefe de no sé qué. ¿De Planeta? De Planeta. Y pues ella le contó, ella ha hecho todos sus libros con Planeta Libros. Ok. ¿Cómo la conocí a Marian Rojas? Ella es una psiquiatra, ¿ya? Yo hace mucho tiempo asistía constantemente desde mis 12 o 13 años a formaciones dentro del Opus Dei. Yeah. No es que sea del Opus Dei, pero sí fui muy cercano, ¿no? Por amigos y por las formaciones y demás. Y su papá, que se llama... se me dio el nombre. Enrique Rojas. Es un gran psiquiatra también. Y en esa época cuando yo estaba
queriendo entrar a estudiar psicología, pues llegó a dar una conferencia porque tanto Mariam como su papá son parte de la obra también. Ya. Y entonces ahí nos conocimos con su papá. Luego fui a hacer una especialidad en la Universidad de Navarra, que es una universidad dentro de la obra, digamos, del Opus Dei. Entonces ahí nos volvimos a juntar con su papá y su papá me la presentó a Mariam, ¿no? Entonces, y ella estaba en el proceso de escribir un libro en esa época que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ya. Y entonces pues allí nos conocimos y mucho tiempo después, bueno, volví a conversar con ella para que se una a esto en la parte más psicológica, emocional, pues, ¿no? Sí habíamos hecho muchas cosas antes, en la época de la pandemia, por ejemplo, trabajamos en proyectos no de trabajo, sino proyectos más sociales juntos. Ya. Y entonces ahí es donde surge el tema de que ella se suma como mentora para esto. Y entonces ella me dice que le parecía demasiado loco y además demasiado valiente, lo digo tal cual palabras de ella, ¿no? Y que era una cosa que tenía que escribirla, ¿no? Ok. Que yo ya lo tenía más o menos contemplado y de hecho fue uno de los motivos por los cuales me acerqué. No sé si te acuerdas que tú me dijiste empieza a escribir un diario. ¿Lo tienes? Que lo tengo, me compré mi cuadernito y entonces me dijiste cómprate dos o busca dos libros, cuadernos, uno que sea más diario y otro más contando lo que... no, uno que era más diario y otro más de pensamientos y demás. Ok, oh, claro, Y lo que claro, hice claro. fue uno y en la primera parte empecé a Eso es lo que hago escribir yo. y al otro lado. Entonces, pero era así, pues, o sea, con una cuestión de capaz y nunca lo publique, quizás nunca lo escriba, pero quería tener registro de eso. Porque precisamente por lo random que es todo, nunca he tenido tanto registro. No tengo registro de las cosas que he hecho en mi vida. Pero incluso si los tuviera, creo que no tendría desde el componente más emocional o de análisis de lo que realmente siento y qué estoy viviendo y por qué lo estoy viviendo, etc., ¿no? Entonces esa era un poco la onda, ¿no? Y entonces luego aparece esto de lo del libro y, o sea, ya desde la propuesta de ellos, que yo no le había comentado que yo quería escribir el libro, pero nace y dicen como, bueno, ya, ok, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y yo sentía una cierta culpa conmigo mismo si aceptaba, porque sentía que mi deseo no era ese, o sea, no era convertirlo en un libro para comercializar o para intentar comercializarlo. Primero porque desde mi opinión no es tan interesante como cualquiera podría pensarlo. Y creo que en términos de que a la gente le pueda importar o interesar, no creo. Entonces, por eso no me parecía una idea atractiva. Y segundo, insisto, como una deslealtad a mí mismo de frivolizar mi experiencia desde mi punto de vista, ¿no? Entonces me sentía muy culpable. Porque otra cosa también que a mí me gustaba de esto, no sé si te acuerdas que te lo dije, es como sentirme en la libertad, ser libre. Creo que eso es fundamental, ser libre, hacer las cosas espontáneamente porque salgan sin ninguna expectativa. Y finalmente ser libre de tu ego, ¿no? O sea, de andar así sin, o sea, como que si alguien te pregunta, mira, no sé nada, más bien enséñame, nútreme, porque yo no sé nada, no soy nadie, digamos, ni represento nada, simplemente, como te decía, un recipiente vacío y ya está, pues, ¿no? En cambio lo otro es como que ya te generaba como, o sea, yo sentía que era desconfigurar todo el concepto real de lo que estaba queriendo hacer y volver a un tema de no estás viviendo realmente un proceso de aprendizaje, pues, ¿no? Entonces lo pensé mucho. Cuando pasa lo del libro, justo se lo cuento a Andrés y Andrés me dice, de hecho tenemos una propuesta porque creo que esto hay que registrarlo lo mejor posible, pues, ¿no? Entonces que nosotros lo teníamos un poco más con nuestros equipos anterior y entonces ya después es que surge que mandan o sea, estuve como un mes, porque recuerdas que esto empezó creo en junio, más Sí. o menos. Entonces
porque con la compañía y con Planeta Libros esto ha empezado oficialmente en septiembre, Ya. pero realmente esto ha empezado en junio, ¿no? Entonces me la pasé todo julio pensándolo, parte de agosto. Ah, pero, o sea, la propuesta te la hicieron entonces. Casi de inmediato que empecé, o sea, como Ah. 2 semanas después o 3 semanas después. Ok, Cuando vieron que iba en serio, porque no creían que iba a hacerlo realmente. ¿Y quiénes son? Porque dices, no creían. Fue cuando Marian, vieron. Andrés, Ok. Que han sido un poco de alguna manera casi como los productores, planificadores de este asunto. ¿O qué? yo no sé si productores o planificadores, porque no era que lo premeditaron porque ni se conocían. Pero ¿quién es, por ejemplo, quien contacta a Warner? ¿Quién es quien Andrés, manda las propuestas? Andrés, Marian nos cita, nos pone con la editorial, pero las conversaciones luego fueron solamente con la editorial, pues, ¿no? Ok. Con Planeta Libros. Que yo nunca además había estado inmiscuido en el mundo de escribir realmente un libro. O sea, yo no sé escribir libros, eso se pase, entiéndase. Que bueno, ahora me han puesto a una... ¿Un ghostwriter? Sí, a una persona que todas las semanas tengo que reunirme para mostrarle los avances y me dice, bueno, ahora tienes que empezar a escribir esta otra cosa y así, ¿no? Ok. Que eso, por ejemplo, a mí me incomoda un poco porque, como, mira, la siguiente semana hay que avanzar en esto y hay que contar esto y tal, ¿no? Pero O bueno, sea, el libro está en proceso ya. sí, claro. Que hay una especie de contrato incluso. Claro, sí. Con Ya. ambos. Con ambos. Ya. Que ahora te explico por qué llegué a tomar esa decisión, porque yo ya sentí como que estaba prostituyendo todo, pues, ¿no? O sea, para mí Sí. era prostituir la idea que había surgido de la nada, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué iba? Ah, que si eran productores o planificadores, no sé, porque como te digo, yo no los tomaría así, pero es como que tú me digas ahora, oye, ¿por qué no empiezas a hacer esto? ¿Sabes que conozco a Pepito y yo qué sé, no conozco a mi hermano o lo que sea? Andrés, ¿qué cosa es en todo este asunto? ¿Él es simplemente un amigo o es un mentor también de algún tipo? O sea, empezó como amigo / mentor, pues. ¿De qué? O sea, ¿en el proceso? O en ¿Mentor de qué, digamos? O sea, ¿qué hace él? Él es periodista y Ok. escribe libros. Ah, ya, es periodista y escritor. ¿Es una persona mayor? ¿O? Sí, es muy mayor, claro. Ah, ok. Ya. Sí, es mayor. Pero a él le interesaba todo desde la mirada de un análisis incluso económico, político y sí, económico, político, ¿no? Interesante. Porque él decía, mira, hay que demostrar, o sea, tú vas a encarnar lo que un ciudadano latino promedio vive, entonces, y hay que pensar, y empieza en Lima, incluso esto lo podemos proyectar para hacerlo en otros países luego. Entonces es vivir y documentar esa realidad, ¿no? El tema del empleo, el tema de la informalidad, el tema de la situación de la juventud, etcétera, ¿no? Y el tema del emprendimiento y el ecosistema del emprendimiento en los países de Latinoamérica y asuntos de innovación y demás, ¿no? Entonces, por ese lado me pareció interesante, me pareció súper interesante, porque le daba además una mirada adicional a lo que se estaba haciendo y me pareció chévere, pero me costó pues tomar la decisión. Entonces él plantea eso y lo de Marian es un planteamiento más de que ella decía, con eso, con toda esta experiencia vamos a ser capaces de ayudar a muchísima más gente que realmente está viviendo cosas locas en todo el mundo, que lo ha perdido todo realmente, que las cifras de suicidio van en crecimiento, que el tema de la depresión y la ansiedad es una enfermedad de estas generaciones y que muchos jóvenes están completamente frustrados en este momento, no saber qué dirección tomar. Entonces todo esto puede ser o sea, me decía, no lo mires como que lo estás prostituyendo porque más bien es una herramienta a través de la cual se puede hablar de estos temas y exponer realidades, ¿no? Claro. Y poner a prueba muchas cosas, porque ella me decía, es que sin querer tú te vas a convertir hasta en mi experimento, porque es como frente a ciertas crisis y adversidades, las cosas que vamos a ir hablando, las vas a ir poniendo a prueba y ver
si funciona en esos contextos, ¿no? Entonces también me pareció interesante y pues lo pensé mucho. Y con el tema ya de los contratos y la parte más legal y administrativa, yo me sentía mal porque lo que hacen tanto Warner como como Planeta Libros, es que hubieron algunas condiciones que yo ponía y era, le va a quitar la autenticidad, ¿no? O sea, le va a quitar el tema de, es diferente que yo vaya a un lugar y vaya con todo un equipo versus a que yo vaya solo a un lugar y pida comida, por ejemplo. Probablemente en una primera instancia sí me lo van a dar si tengo todo un equipo y en otra no me lo van a dar, ¿no? Correcto. Entonces la idea propuesta era incluso vamos a plantearlo como una especie de reality en la cual tú estás solo, tú tienes que conseguir todo. La única condición es que necesitamos registrarlo y necesitamos además crear un backup de todo lo que se está haciendo y un registro de todo lo que se está e ir creando una comunidad en torno a eso, porque no sé si recuerdas, tampoco era mi intención o no es mi intención auténticamente como decir oye que la gente se entere, digamos, porque no digo. Y el tercero que se involucró es uno que se llama Pablo Espina, que es mucho más joven que tú, que yo, y es colombiano. Y él, por ejemplo... Creo que algo vi de él que pusiste. Él estaba así como... Él, por ejemplo, quería que... Él trabaja en una empresa que, entre otras cosas, ve asesorías de redes sociales y tal. Y él quería como que firme con su empresa para que ellos lleven todo el tema de redes sociales y tal. Ok. Claro, quería que explote, digamos. Sí. Y ahí, por ejemplo, ya no llegué, porque yo sentí... Eso para mí sí fue era como ya... Pero él me plantea desde lo mismo, o sea, me dice, no, pero es que no sabes a cuánta gente se les va a ayudar que viva tu proceso día a día y se entere de las cosas, de lo bueno y de lo malo. Yeah. Entonces, pues, ahí todavía no llegué, pero lo anterior lo que hice fue darle un propósito y darle un sentido. Desde el principio, no ahora, por si acaso, mi intención era ver si dentro de todas las cosas, antes de irme o cerrar todo este ciclo, se podía crear un fondo de impacto social. No sé si te lo conté o no me acuerdo. Pero entonces yo dije, esto puede ser ideal para que lo de los contratos, o sea, la manera de no sentirme culpable, y creo que no deja de ser egoísta porque sigo pensando en mí, es que todo lo que se recaude, todo lo que ellos paguen y tal, vaya para ese fondo de impacto social. Y al principio no sabía para qué específicamente, ¿no? Pero yo sentía que, o sea, que todo este proceso tenía que servir para realmente dejar algo significativo, ¿no? Entonces, pero ya entre muchas otras cosas ya he decidido que bueno, que además de que voy a donar todo eso, por mi lado, cuando ya tenga de nuevo acceso a mis cuentas y demás, sí voy a dejar un buen fondo acá en Perú para el tema de salud. Específicamente no sé cómo, pero algo que yo me he dado cuenta todo este tiempo es que si tú no tienes dinero, no te mueres. Pero es real, ¿no? O sea, no es como... Metafórico. Sí, o sea, de verdad. O sea, hay gente que le faltan 1000 soles de verdad. Y no se puede operar, y si no se opera en 2 días, se muere. Claro. Y lo he vivido porque entre mis limitaciones y demás, por ejemplo, han habido momentos... Yo no hablo de esto y si voy a hablarlo ahora es simplemente por exponer la situación, pero no me gusta hablar un poco de mí, mucho menos en grabación. Pero, por ejemplo, lo viví en algún momento en el que he tenido, que en la clínica me han dicho, mira, ¿sabes? Necesitamos hacerte estos estudios que cuestan 800 soles, más esta otra cosa que cuesta
1000 tantos soles y luego tenemos que hacerte, no sé, una intervención que cuesta 3000 soles, digamos, ¿no? Pero te lo dicen así, ese momento y tal, y por ahí tú no lo tenías del todo planificado. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué pasa si no lo tengo? O sea, realmente, ¿qué pasa si no lo tengo, no? Y me pongo a pensar también en, yo estaría en otro país donde no tengo a nadie, literalmente no tengo a nadie, no tengo los recursos. ¿Qué pasaría conmigo, no? Entonces, ¿qué pasaría con una persona que no lo tiene y que está en esas circunstancias? Entonces, creo que eso me ha puesto a pensar muchísimo y en que hay una necesidad de... Otro momento se podría reflexionar si es culpa de la gente de que no tenga dinero para su salud. Y ese es otro rollo, porque sí sé que algunos lo piensan así. Pero creo que dentro de lo que cabe se puede buscar contribuir de alguna manera. La segunda cosa para la cual quiero crear un fondo de apoyo es el tema de talento, más allá de la educación como tal, sino el talento, o sea, fomentar el talento y la creatividad en la gente joven. Creo que es indispensable. Hay mucha gente que está queriendo hacer cosas impresionantes y que tiene mucha creatividad, pero simplemente necesita la oportunidad de seguir formándose y entrenándose en lo que sea que está haciendo. Y pues creo que hay que crear un espacio para eso. Y el otro fondo es un tema de emprendimiento, ¿no? Sé que hay muchas iniciativas, pero me interesaría que haya un fondo que no tenga ningún interés por detrás, que simplemente sea fomentar el emprendimiento, dar fondos semillas y demás, porque el emprendimiento es una buena ventana de oportunidades y además que crea oportunidades para otros, ¿no? Entonces, esa fue la única manera de que yo pueda conciliarme con la idea de, ok, vamos a aceptar todo esto, y para no sentir que en realidad lo estaba haciendo con un interés económico, de entrada todo eso va a ir para eso, ¿no? Que ni siquiera lo voy a tocar yo, que es una cosa que la estamos hablando con mi abogado y que antes de firmar y demás hicimos, de que pues para el próximo año ya tiene que estar creado todo legalmente para que todo vaya allá y que yo nunca lo administre tampoco, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues ya una vez llegando a ese acuerdo, las cosas tomaron otra dimensión porque empezaron a exigir muchas más cosas, de resultados y demás. Pero ¿qué cosas más o menos? O sea, ¿qué es lo que quieren? Tanto el libro como... El libro, por ejemplo, tiene que estar el manuscrito a finales de abril del próximo año. Y tiene que ser como un diario, una historia, Es una como, bitácora. es como una especie de bitácora. Pero mira, en realidad ahora mismo, No lo saben. no, yo creo que sí lo saben, Claro. o no lo sé. Pero ahora mismo me dicen cosas como, por ejemplo, una parte es esto de escribir todos los días y tengo que escribir todos los días. Y por otro lado tengo que ir relatando lo que va pasando, ¿no? Entonces, el primer capítulo es el capítulo 0, que no sé si es que se va a llamar capítulo 0, pero es como los antecedentes de lo que, desde que llegué a Perú, por qué llegué a Perú, etcétera, etcétera, y cómo es que llego a tomar la decisión. Yeah. Luego me piden, empieza a contar cómo es que empiezas a acercarte a los mentores y por qué y quiénes son, etcétera, etcétera. Y luego cómo empiezas a construir un equipo, y luego cómo llegas a conectar con nosotros, digamos, es decir, con Planeta Libros y también con Warner, y cómo se van dando todas las cosas. Y luego de eso ya piden empezar a contar. Por ejemplo, al principio me decían, vas a empezar a contar lo que vas aprendiendo con cada uno de los mentores, pero además de eso, cómo lo vas implementando en tu día a día. Así era al principio y luego me lo reformularon y es simplemente pues ir contando por ¿qué se llama? Por meses, ¿no? Okay. Como todo lo que va pasando, pero onda bitácora, así. Pero me han dicho que todo eso va a ser un borrador que a la mitad del camino vamos a sentarnos, lo van a evaluar y van a ir haciendo correcciones y así, ¿no? Y al final no es que lo entrego y ya, pues, ¿no? Entrego el manuscrito
creo que lo revisan, le hacen, lo ven los editores y tal, Casi que lo reescriben en buena medida. me imagino. Y creo que me lo tienen que devolver, tengo que corregir cosas, lo vuelven a tomar ellos. Y ya recién es que ellos se hacen cargo de la diagramación, la impresión, bueno, hasta la promoción, publicación y difusión. O sea, va a salir. Claro, tiene que salir porque tenemos un contrato de que por un año ellos van a tener el derecho de eso, los derechos de eso. Ok. Y el tema es que ahí es muy gracioso porque a mí me parece gracioso porque yo no sé de dónde tienen esa expectativa de que eso pueda ser rentable para ellos, pues, ¿no? Entonces, pero yo dije, bueno, ya ellos son los que se arriesgan, pues, ¿no? Pero ellos creen que sí, digamos, en principio. Para ellos sí, pues para ellos les parece la idea más maravillosa que a alguien se le haya ocurrido hacer eso y animarse a hacer eso realmente, ¿no? Yeah. Y de ahí surge la necesidad de que todo tiene que ser relatado por redes sociales, porque cuando salga, ese va a ser el canal a través del cual se tiene que difundir y la gente tiene que ir a ver lo que realmente pasó, Dios, ¿no? Y por eso me han pedido que no se borren de Instagram las primeras publicaciones así, onda yo filmando así al techo, pues, ¿no? Yeah. Entonces ahí hay una exigencia de redes sociales y hay una exigencia de todo, pues, ¿no? Como te digo, sí es una cosa que me incomoda un poco, pero la asumo porque es consecuencia de mi decisión final, ¿no? Y esa decisión la tomé yo libremente. Y eso lo pensaba al principio. Mira, ahora me acabo de dar cuenta que ya no lo pienso así, porque más bien me ayuda. Yo lo hubiera soltado ya, probablemente. Pero al tener unos compromisos contractuales, me motiva a hacer... No me motiva, me obliga a estar moviéndome todo el rato y haciendo cosas y registrando. Si no hubiera eso, yo probablemente no escribiría nada nunca. ¿Y lo de Warner? ¿Qué es exactamente lo que...? Porque ya entiendo más lo del libro ahora, que es el producto final que están buscando. Entiendo cómo te contactaron. ¿Y lo de Warner? Lo de Warner fue básicamente por Andrés y fue porque... A ver, ¿qué pasa? Cuando yo a mis... No sé cuántos años tendría el 2014, pero yo lo conozco a Andrés Oppenheimer por otro amigo que se llama Ismael Cala, que era un conductor de CNN también. Porque él fue como mi mentor, mi mentor de oratoria. Él me enseñaba. Me enseñó muchos temas de comunicación, de oratoria y demás. Y estuvo conmigo 2014, 15, 16 y parte del 17. Y una cosa que me enseñó, que yo viví con Ismael, fue cuando él decide renunciar de CNN. Y... ¿Por qué? Porque quiso renunciar a todo para vivir lo que para él era vivir plenamente y feliz, pues, ¿no? Y él es mucho del mindfulness ahora, ¿no? Del crecimiento personal, de la espiritualidad. Entonces, y ojo, esto es muy cierto, él se sale de CNN cuando él era el que mayor índice de audiencia le daba a CNN en español, ¿no? Entonces, y él me conoció incluso desde que yo era muy chiquito, entonces eso era como que, o sea, ¿por qué traigo a colación esto? Porque también él es uno de los mentores, al final sí se animó a ser mentor, y es como que él comprende todas las cosas desde mucho antes, ¿no? Claro. Bueno, por él conocían a Andrés, y conocían mucha gente dentro de CNN en español. Y cuando le cuento, en realidad yo no hablé primero con Ismael, primero hablé con Andrés, y pues Andrés ahí ya me dijo, sí, de una, y hay que hacer esto, Y luego de lo de Andrés, pues pasamos ya él me promueve un par de reuniones, y me dicen como... Él había hablado a alguien de CNN porque la idea, lo que Andrés tenía era, la idea era que sea un documental de su programa. Su programa se llama Oppenheimer Presenta. Yeah. Entonces la idea era que sea un documental de su programa. Como que todos los días en su programa saca una pequeña pieza. Un pequeño clip, y que al final él iba a mostrar todo el resultado. ¿Ya? Yeah. Entonces él habla con su productor, su director, no sé quién. Y ese le dice,
no, pero, o sea, no sé exactamente, ¿no? Pero por lo que me cuenta, él lo deriva a otra persona y esa otra persona, no sé cómo habrá pasado, pero lo agarra, o sea, Andrés de un momento a otro me dice, haz un perfil, haz como un perfil del proyecto de lo que estás haciendo. Entonces tuve que empezar a typear, a escribir y tal, él lo editó, lo corrigió y de un momento a otro me dijo, tienes que reunirte, vas a tener una reunión con un par de personas de Warner, que yo no entendía en ese momento, y me dice, mira, lo que pasa es que CNN pertenece a Warner Bros. ¿En ese momento ya habíamos conversado? Ya, claro, ya habíamos conversado. Sí, ya estábamos, porque todo esto surge mucho después. Ok. Entonces, nos juntamos con 3 personas. Al principio ni siquiera tuvimos reuniones, pues era mucho intercambio de correos, hasta que hubo un momento que hubo una reunión y ahí me hacen la propuesta, ¿no? Primero me preguntan, ¿cuán real es lo que estás haciendo? Cuéntanos qué es lo que has vivido hasta ahora, etcétera, ¿no? Y pues les conté, me dijeron, queremos que nos hagas una serie de vídeos de las cosas que estás viviendo hasta ahora, así como tú los puedas hacer, y vamos a tener otra reunión porque queremos hacerte una propuesta. Entonces hago lo que me piden, me hacen nos volvemos a juntar como 3 semanas después y ya me dicen, pues queremos hacer una serie documental contigo. Y ahí empieza como Una serie documental. Ahí empieza como ¿De cuántos capítulos? ¿De qué longitud? Supuestamente la idea es de que sean como 7 capítulos, no más, digamos, ¿no? Y que cada capítulo va a tener una duración de 90 minutos y demás. Entonces, y es porque ellos están... A ver, resulta que ellos empezaron... Hubo una sociedad entre... Bueno, lo que me explica, ¿no? De Warner Bros. Y Discovery. Discovery lo compra Warner este año. O sea, esto no ha sido... Esto se termina de concretar en mayo. Entonces, esto me lo han propuesto a mí en agosto, en julio, por ahí. Entonces me dicen, estamos queriendo apostar por nuevos contenidos propios porque vamos a además lanzar plataformas nuestras y necesitamos incrementar nuestro público latinoamericano. Entonces, claro, eso para lo que lo que tú estás queriendo hacer, nosotros lo queremos, nos parece que podría ser algo que se haga en diferentes países. Vamos a hacerlo en Perú, vamos a hacerlo en tal. Entiendo. Ya entiendo ahora que nos acabas de decir cuál es su interés. O sea, digo, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que atrae como historia? ¿Qué podría ser rentable también? Claro, es que ahí también era mi pregunta al principio. Una serie de nuevos comienzos, digamos, sí, en buena medida. Exacto, y experimentarlo en cada país, ¿no? Claro. Y primero empezaron en Latinoamérica y tal. Entonces me proponen eso y yo les digo, pero es que yo no quiero vivir haciendo esto, pues, o sea, para mí era un proceso personal y ahí muere, ¿no? Pero claro, lo personal es de mucha ayuda para la gente, oír lo personal del otro. Y entonces agarro y pues lo conversamos, lo hablamos y yo puse unas condiciones, no todas fueron, digamos, aceptadas, y ellos también me pusieron condiciones. Y al final, lo pensé mucho tiempo, lo pensé muchísimo. Y ya pues tomé la decisión de que sí, que lo íbamos a hacer. Y eso me lleva a otra cosa porque ya después de eso... el tema es, conceptualmente hablando, era de que no abandone el recorrido de hacerlo todo solo, ¿no? O sea, de hecho es, mientras menos visible sea la cara de Warner y de Planeta Libros es mejor. Claro. O sea, la condición acá es, tú diriges las cosas como si estuvieras completamente solo.
Ahora, por un tema contractual en ciertas cosas va a tener que aparecer, digamos, porque ellos necesitan una parte legal, pero en general la idea es cómo tú sigues haciendo y conduciéndote solo. Con la menor restricción posible. Exacto. La idea es que continúe completamente solo. De la misma manera también nunca hablar acerca de, mira, yo, que era la idea inicial, yo sé esto, yo hago esto, o tengo esto, digamos. Y para cerrar un poco esto que te estoy contando, ha surgido de hecho una idea maravillosa que me la aprobaron y fue... bueno, paréntesis. Al final una de las cosas que hace Warner es, además de lo del documental, es que me pone como project manager de este proyecto en terreno, digamos. Y adicionalmente me pone que dentro del documental yo tengo que ir, ellos me van a ir poniendo responsabilidades con diferentes tareas y que yo tengo que ir cumpliéndolas a distancia, digamos, ¿no? Pero esto que me decías de que va a ser como una especie de serie en diferentes países, Sí. ¿tú vas a ser la persona o No. cada persona en diferente país? No. Conmigo es solo el piloto en Lima. Yeah. Luego nos vamos a sentar otra vez. A ver qué onda. Personalmente, todavía sigo en la postura de que no es algo que haría. Ya. Podría ser bien interesante. Podría ser, pero también sí, no sé. O sea, como una especie de Bear Grylls, pero no en la naturaleza, sino claro, en la naturaleza de la ciudad. Justo algo así. Entonces, pero, o sea, no lo tengo claro y por eso tampoco lo decidimos en ese momento. Y adicionalmente, pues me han pedido porque según ellos, insisto, que en algún momento saldrá la parte de ellos, cuando ellos hablen, para ellos es como que ha sido como una idea súper brillante, entonces como que me han puesto a apoyar en ciertos proyectos y tareas muy específicas que la han añadido como retos o tareas que tengo que hacer dentro del documental, digamos. Ok. O sea, por ejemplo, este mes te vamos a encomendar esta tarea que nos vas a ayudar. ¿Cómo cuál? No sé, por ejemplo, hay este proyecto que tienes que poner en práctica tus conocimientos de esto, y pues hazlo, dirígelo, o cualquier sea el rol que te dan. Pero no entiendo. Lo tengo que hacer. ¿De otro documental en Warner, digamos? No necesariamente de documentales, sino de por ejemplo, me han puesto tenía que dirigir 2 eventos, uno de Colombia y uno de Chile, de Warner, ¿no? Que es como el lanzamiento de todo lo que va a pasar el próximo año con Warner. Pero yo solo veo los eventos, no es que vea más allá de eso, ¿no? Solo veo la parte de coordinación y tal. Y luego el otro mes me dan otra tarea y así sucesivamente. Cada mes me dan una tarea. Qué curioso, me parece súper extraño. Y es como que en partes, es uno como que lo van a poner en el documental, pero otro lo que ellos me han dicho es luego, o sea, que esto sirva como tu prueba y luego si funciona pues te quedas con nosotros, digamos, ¿no? Para trabajar en Warner. Claro, que ¿Pero no como es... qué? ¿Como organizador de eventos? No sé cómo que me irá a quedar. Por ahora estoy como project manager en terreno, que es de este proyecto. Okay. Pero no es mi interés quedarme en Warner, definitivamente. No es una cosa para la que me invertiría mi tiempo. Es que precisamente el punto de partida ahora es el que quiero disfrutar mi vida y no es algo que necesariamente disfrutaría, ¿no? O sea, para un rato sí pues, ¿no? Pero luego no. ¿Y qué tal son estas tareas? ¿Son complicadas? No, son chéveres. ¿Qué haces, por ejemplo? Por ejemplo, es que solo he hecho 3 cosas hasta ahora. Una, estoy a cargo de unos procesos de selección. 2, que es más por un tema de lo de la especialidad de psicología organizacional y demás. Luego está lo de organizar estos 2 eventos, pero eso ha sido única y exclusivamente porque en mis anteriores cosas que hacía, una de las cosas que implementé muchísimo son eventos que los conceptualizábamos o sea, que tenían un concepto y que buscaban generar alianzas entre todas las partes, ¿no? Entre el sector privado,
sector público, academia, etcétera, medios de comunicación y demás. Entonces es como que todo eso trata de implementarlo acá, estratégicamente, pues, ¿no? Ya. Entonces fue como volver un poco a lo que hacía antes, pero ya no con el enfoque de antes, sino con otro enfoque, pues, ¿no? Ya. Entonces ha sido divertido, de hecho ha sido muy divertido, loco, pero divertido. Y bueno, eso. Y ya esta vez para cerrar realmente eso, una cosa que se me ocurrió y que me lo aprobaron fue que más bien quiero crear, si es que se da en otros países y que sea yo, pues chévere, que todavía no he dicho que sí, pero por lo menos algo que me gustaría dejar, entre otras cosas, en Lima es crear un grupo de jóvenes muy cracks en las cosas y que tengan la oportunidad de capacitarse y demás, y que luego puedan hacer como saltar a tener mayores oportunidades en los diferentes espacios que están integrando este proyecto. Ya. Entonces, pues es una cosa que me han aprobado, la idea de juntar un grupo de chicos sin decirle que tienen esa oportunidad luego del próximo año. Y a partir de ahí, a los que realmente tú veas que es gente muy crack, muy comprometida, que son jóvenes talentosos y que merecen muchas oportunidades, pues darles esa plataforma. Suena interesantísimo. Y te seré totalmente sincero, igual, siempre que no sé por qué, siempre que me hablas de estas cosas y me describes el proyecto y tal, Es como súper surrealista y siempre tal, hay ¿no? como un cierto misterio, o sea, como Sí, que ¿no? nunca llego a entenderte al 100%. Me sucede también con tu persona. Sí. O sea, como que siempre hay como que un cierto como... Pero no entiendo al 100%. Y ahora me describes el proyecto y es como... Estos jóvenes querían hacer algo en relación a este proyecto. No, pero es que Pero no van no a me... hacer nada con este proyecto. Simplemente es esto. Bueno, como siempre te lo dije, Igual me parece bien, ¿no? O sea, me parece una incertidumbre que es siempre interesante, digamos, también, pero... este, lo, o sea, una cosa que yo siempre he notado y te lo he dicho desde el principio, es que creo que la gente joven tiene un gran potencial para crear oportunidades impresionantes, ¿no? Un potencial que se va desperdiciando lentamente en trabajos de 9 horas al día, Exacto. brutales, Entonces, que pagan poco total. y que simplemente te esclavizan, básicamente. Entonces, yo tengo esta bonita ocupación en mi mente de en cualquier momento nos vamos a morir, ¿no? Todos. Efectivamente. Y cualquiera en cualquier momento se va a morir. Entonces mi locura es qué uno puede dejar, ¿no? ¿Qué uno puede hacer para... Tú seguramente podrás decir como, bueno, este tipo se inventa su propósito en la vida. Y es que es verdad, o sea, yo no he encontrado mi propósito en la vida, pero lo único que me satisface y me hace sentir que mi vida puede tener sentido, y sé que es muy egoísta al final del día, es cómo realmente puedo sumar un poquito a las oportunidades de otros, que esas oportunidades además sean capaces de contribuir de alguna manera en su entorno. Claro. Y podemos decir como, pero ¿por qué? De nuevo. Y el tema es... Razones hay. el tema es, sí, sin ir muy lejos, es cómo los temas políticos o los temas, o los temas de dinero pueden estar por encima de la vida de la gente, que pueden poner en riesgo, pueden enfrentar a ciudades enteras o a comunidades enteras. Cómo puedes intentar lucrar con la salud, o cómo puedes... O sea, es como hay tanta porquería en el mundo que creo que es justo y necesario que sigamos creyendo en que algo se puede hacer diferente. Por supuesto. Y ese algo diferente... Ojo, no creo que el mundo vaya a salvarse. No creo. Pero en mi interior siento que es lo único que me hace sentir tranquilo, que puedo sumar en mantener viva esa llama de ojalá podamos crear algo, mejores espacios, ¿no? Y no desde un gran mundo mejor, sino un pequeñito mundo. Y entonces, sacrificarlo. Sí. En el sentido que conoces ya por la presentación, no de perderlo o de acabarlo, sino sacrificarlo en el sentido de tornarlo en sacro.
de sacro facere, digamos. Claro, exacto, tal cual, tal cual. Eso. Y darle ese significado, pues, ¿no? Entonces, por eso es que cada movimiento que hago va enfocado a eso. Y donde pueda haber una oportunidad para hacerlo eso, lo voy a hacer. Entonces, quizá en otro momento estaría muy preocupado acerca de cómo se me ve o cuán simpático puedo parecer con mis ideas o no. Pero ahora mi única preocupación es... No, mi única ocupación en la mente es cuánto puedo hacer para que lo poco que puedo hacer tenga sentido y tenga un sentido más trascendental, ¿no? Entonces, ya no se trata ni siquiera de generar lazos, ni de crear comunidades, sino de que eso pueda surgir, digamos, ¿no? Por ejemplo, tú, logrando las cosas que quieras lograr en tu vida, puedes tener un impacto muy positivo en tu entorno, solo tú, nadie más. Imagínate si tenemos a 5 jóvenes o 3 jóvenes que lo están haciendo. Entonces, es como que tú conozcas porque hoy te tropezaste con un panadero y ves la oportunidad de que a través del panadero puedes ayudar a que otros chicos aprendan a hacer pan y empiezan a llevar pan a su casa y además a venderlo. De generar su propia libertad. Entonces tú, pienso, ¿no? Que si a la primera oportunidad le dirías, oye, mira, ¿por qué no hacemos esto, no? Que es lo mismo que me pasó con el de la cafetería donde fuimos a tomar. Y es lo que hago en todos los lugares, o sea, donde pueda que podamos abrir ese espacio, lo voy a hacer. Así que sí, seguramente es como muy surrealista esa idea. Como esto que dicen en inglés de spread the message. Claro. Digamos, ¿no? Entonces puede ser muy surrealista, pero supongo que la vida en sí es muy surrealista y nunca le vamos a encontrar el sentido a la vida, ¿no? No existe. Hay una anécdota que me gusta mucho, que me hace pensar mucho en lo que acabas de decir, de un poeta maravilloso que se llama Auden, que es británico y estadounidense también, las dos cosas. Y él es un poeta muy importante, muy célebre, del siglo XX, y escribió un poema muy hermoso que lleva como título la fecha del inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces es el año 1914, con la fecha exacta de ese día donde se le disparó al duque en Sarajevo y luego comenzó la Primera Guerra Mundial, y en fin. Y así, esa fecha es el título del poema. Y el poema habla mucho simplemente de los horrores de la guerra, del absurdo de la guerra, de los intentos que tiene que hacer el ser humano para evitarlo, para poder hacer el bien en vez del mal. Habla del bien, del mal, del bienestar, del sufrimiento, de nuestros errores como especie. Y hay un verso del poema que dice, casi como tratando de encontrar qué hacer, digamos, para evitar estos eventos terribles que suceden en la historia. Dice, debemos amarnos los unos a los otros o morir. Y luego pasó la guerra, ¿no? Este poema se hizo muy famoso. Oden se fue haciendo más famoso también con el tiempo. Y este poema llegó a ser uno de sus más conocidos, de sus más célebres. Luego pasó la Primera Guerra, luego pasó la Segunda, el Holocausto, etcétera, etcétera. O sea, pasaron muchas cosas. Y ya cuando Oden era mayor, anciano, se le acercaron y querían hacer una antología de todo su trabajo, para sacar todos los poemas más importantes que tenía y tal. Y él insistía en que no se incluya ese poema. No le gustaba, de hecho lo odiaba casi ese poema, en realidad. Es como que no quería que se incluya, pero le decían que tenían que incluir ese poema porque era uno de sus poemas más importantes y el más conocido, el más célebre. Y era muy bueno además, ¿no? El poema. Y dijo, bueno, ok, lo pueden incluir pero con una condición. Necesitaría cambiar una palabra, una letra necesitaría cambiar del poema y entonces ya lo pueden publicar.
pero era una letra que cambiaba el significado profundamente, ¿no? del poema. Y es que ahora el verso, en vez de decir debemos amarnos los unos a los otros o morir, decía debemos amarnos los unos a los otros y morir. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya esta persona que escribió con estas ilusiones ingenuas, digamos, al inicio de la Primera Guerra Mundial y que luego vio todos los 4 años de Primera Guerra Mundial y que luego vio el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial y tantas otras desgracias, ¿no?, de la historia, porque hubieron muchas, o sea, las 2 guerras ahí son como lo más visible, pero tantas cosas terribles que han pasado en el siglo XX, ¿no? Igual que en cualquier otro siglo, obviamente, pero digamos, igual tienen su peso, ¿no? Una persona que ha escrito esto al inicio de su vida, en buena medida, y al inicio de todos estos conflictos, con la idea de que el amor puede salvarnos de los destrozos materiales que generamos, de los destrozos al otro que generamos, de los abusos que hacemos. Luego del tiempo aprende que no puede salvarnos en ese sentido, que estamos condenados de algún modo u otro a la guerra, al abuso, a los problemas que han aquejado a la sociedad desde que existe y que no han disminuido en el fondo hasta ahorita. Porque obviamente los niveles de violencia suben y bajan, ¿me entiendes? Y hay periodos más violentos y menos violentos. Pero la violencia como problema, es decir, el hecho de que hayan muchos lugares del mundo donde sucedan cosas que no deberían estar sucediendo, es una constante absoluta en la historia de la humanidad, digamos. Independientemente de la recurrencia con la que pueden ir subiendo o bajando estos eventos. El problema del mal, el problema de la ceguera, el problema de la arrogancia, el problema de la violencia, del abuso, de la opresión. Entonces ya el hombre adulto que aprende la inevitabilidad de esto, por lo menos en este periodo de nuestra especie, tiene en este caso de Oden, la iluminación aún para ver que igual debemos amarnos. O sea, que igual el primer postulado que hacía en su juventud ingenua se mantiene, que aún debemos tener fe, que aún debemos buscar el bien, plantar la migaja, ¿me entiendes? Plantar la semilla, perdón, es poner la migajita de pan que cada uno pone en su vida, poner su grano de arena, hacer esto de lo que hablabas tú también. Y no porque eso vaya a hacer que de repente ya la guerra pare o la guerra no comience y que no hayan más problemas y que no tenga que haber otra revolución donde mueren miles de personas, sino por una fe que trasciende a ese deseo de arreglar las cosas aquí, ¿me entiendes? Una fe que está más allá de eso, una fe que confía que con el mal incluido esta vida vale la pena y que debemos amarla y amarnos mutuamente y morir y sufrir el mal y caer en él, amarnos y todo esto, ¿me entiendes? Vivir la vida, tener gratitud, amar, dar, generar, crear en coexistencia con el mal, con los problemas, con el sufrimiento, ¿no? No hacer las cosas bien para eliminar el mal y el sufrimiento, sino hacer las cosas bien por razones más elevadas, más profundas, que nos permitan coexistir con el mal y el sufrimiento. Es decir, de algún modo u otro, convertir a nuestra vida en algo sacro, en algo sagrado, no arreglarla. Es decir, podemos arreglar algunas cosas de nuestra vida, obviamente, de manera local. Podemos tener mejores hábitos, mejorar como personas. Debemos, de hecho, es parte del proceso. Pero no podemos arreglar el mundo. Lo que sí podemos hacer es santificarlo, a medida que también vamos arreglando las pequeñas cosas que sí están a nuestro alcance. Eso es sacrificar algo, sacro facere, tornarlo en sacro. Entonces, esa anécdota me parece muy buena porque es con un solo cambio de letra, en este caso, te cambia la mentalidad de un individuo inmaduro, con ideales nobles, digamos, pero inmaduro, ingenuo, que quiere hacer el bien
para batallar contra el mal, por decirlo así, usar el amor para vencer al mal, y un individuo maduro, adulto, en el sentido espiritual adulto, que quiere el bien y el amor no para acabar con el mal o para cambiar el mundo que existe, sino simplemente para hacerlo un poco mejor y a través de eso santificar el mundo que tenemos aquí, sin desear que fuese otro, ¿me entiendes? Sin querer que el mundo no sea el mundo, sino que sea otra cosa más bonita. ¿Me explico? Esa anécdota me parece muy importante y tal vez no hay una conexión demasiado directa, pero sí alguna de algún tipo con el tema que vamos a conversar muy por encima hoy día, por el tiempo que tenemos disponible, pero vamos a tocarlo un poco, que es el tema de la ilustración y de la modernidad, que es un punto de quiebre, un punto eje en la historia de las ideas de la humanidad. Nosotros terminamos la conversación anterior conversando sobre el Islam, sobre este punto álgido importantísimo en el siglo VII, donde nace esta nueva religión que hoy en día es una de las 3 más grandes e importantes del mundo. ¿No? El nacimiento del último, tal vez el último profeta importante realmente a nivel mundial que ha existido, que es Mahoma. Y luego de que sucede esto, el mundo árabe, el mundo islámico, tiene un florecimiento sin paralelos, básicamente. Es lo que se llama, después de un poco de tiempo de que Mahoma muere, es lo que se llama la época dorada del Islam, the Islamic Golden Age. Y entonces, en toda esta época, el siglo 8, 9, 10, 11, mientras Europa estaba en lo que conocemos como la Edad Media y el Medioevo, la región de Arabia, la región donde habían países musulmanes, donde estaba la cultura islámica, estaba floreciendo impresionantemente, ¿no? A nivel científico, filosófico, matemático, religioso, en todo sentido. Entonces, obviamente, en Europa en ese momento estaban pasando cosas importantes, ¿no? Pero, de algún modo u otro, muchas de las cosas que son los cimientos de nuestra cultura hoy en día dependen totalmente de lo que estaba pasando en el mundo árabe en esa época de la historia, mientras que Europa estaba en la Edad Media, digamos, ¿no? En el oscurantismo también, de algún modo u otro. Entonces, una cosa que sucede es que se empiezan a rescatar los textos antiguos, griegos y también de otras zonas, y se empieza a traducir, por ejemplo, a Aristóteles, a Platón, se empieza a traducir primero a idiomas de la zona y luego al árabe también, y recién después con pensadores europeos que toman esas traducciones, esas interpretaciones que se hacían en la época dorada del Islam, en la era dorada del Islam, recién después es que Occidente retoma ese conocimiento antiguo y puede sentar las bases, digamos, de lo que es nuestra cultura occidental, actual y moderna, ¿no? Entonces todo proviene en buena medida de esta era dorada del Islam, que era una serie de imperios a lo largo de todos estos siglos que cubren el norte de África, todo el Medio Oriente, España casi en su totalidad, ¿no? Una parte inferior de Europa mediterránea. Y esas ideas que se van rescatando del pasado, por eso es tan importante el pasado y las ideas originarias, ancestrales de nuestra cultura, porque nunca hemos perdido el hilo del todo con ellas y todo lo que hacemos de algún modo u otro se cimienta en esas ideas. Este mundo árabe, este mundo islámico, retoma, trabaja, modula todas estas ideas, hace avances importantísimos en ciencia, en filosofía, en todo, y eso luego, como te comento, lentamente se va traspasando a Europa y empiezan a nacer pensadores muy importantes en Europa como Santo Tomás de Aquino,
que aún adentro de los marcos del cristianismo, ¿no? Que era fundamental en la época medieval, el dogma, las creencias cristianas sólidas, digamos, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de poner en juego, digamos, las bases dogmáticas de la cultura, empiezan a nacer pensadores como Santo Tomás de Aquino, que empiezan a filosofar. Santo Tomás de Aquino tenía una gran inspiración, por ejemplo, en Aristóteles también. De hecho, para Santo Tomás de Aquino era tan importante Aristóteles que lo llamaba el filósofo. Entonces, cuando tú lees un libro de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, estás leyendo y de pronto dice, y bueno, según el filósofo, las cosas son así y así y así. O sea, como que ni siquiera le hacía falta nombrarlo, digamos. Así de importante era el filósofo. Entonces se empieza a recuperar este conocimiento que, como te digo, ha pasado por Arabia primero, ha sido desarrollado también en Arabia después. Se empieza a llegar a Europa, a Italia, a los imperios que habían en ese momento, ¿no? Que eran muchos y variados en Europa. Y se empieza a filosofar de nuevo, en buena medida, porque sí hay una especie de, en esto que hablamos de historia de las ideas, sí hay una especie de, siguen habiendo filósofos y siguen pasando muchas cosas en Occidente después de la caída del Imperio Romano Occidental, que es en el año 6, en el siglo VI. Pero, de todas maneras, sí, algo de oscurantismo hay en todo el medioevo, ¿no? Entonces hay una especie de recesión prácticamente filosófica a lo largo de esos siglos en Occidente, cosa que no sucede justamente en el mundo árabe, es todo lo contrario. Entonces se comienza a refilosofar de nuevo, con ideas viejas pero sumadas a ideas nuevas también. Y se comienza a filosofar primero adentro del marco de Dios. Entonces se comienza a filosofar con el objetivo de solidificar a través de la razón las ideas que ya existían y de solidificar esa cultura y esos dogmas y esas estructuras sociales, culturales, etc. Entonces no se empieza a filosofar para romper ese status quo que existía, sino más bien para preservarlo de algún modo u otro. Pero eso lentamente va a cambiar, como podríamos intuir en realidad, ¿no? Porque a medida que vas explorando la razón y vas explorando el pensamiento, y como dice Kant, te atreves a saber, lentamente vas vislumbrando ciertas ideas que van en contra de los órdenes establecidos, ¿no? Entonces, eventualmente, este filosofar encuentra ciertos puntos de quiebre que lo separan del dogma, que lo separan de simplemente aceptar las cosas por fe y nada más. Un ingrediente importante que sucede en la cultura occidental en todo este proceso es el Renacimiento, que se llama Renacimiento, el Risorgimento en italiano, Renacimiento, Renascita. Se llama Renacimiento porque justamente aprecia todas estas ideas que ya existían desde antes, no solo filosóficas, sino también en el arte, griego principalmente y romano antiguo, y Europa empieza a tratar de recuperar todas estas ideas, todas estas esculturas, esta manera de hacer arte, empieza a recuperarla y a tratar de crear una nueva sociedad desde ahí, con esas bases antiguas, ¿me entiendes? Es decir, si el Renacimiento es en el siglo XV, comienza en el siglo XV aproximadamente, tienes unos 10 siglos más o menos ahí, ¿no? Unos 1000 años, desde la caída del Imperio Romano Occidental, que cae en el siglo VI, como te comenté. Tienes unos 10 siglos donde todas estas ideas de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, todas las bases de la filosofía occidental, el arte romano, todos los grandes poetas romanos, los grandes escultores, todo el gran arte del Imperio Romano, hay todo un periodo de tiempo, que son como 10 siglos más o menos, donde todo esto está, como decirlo, pausado, donde los avances tecnológicos, científicos, filosóficos de todo esto está como congelado. ¿En pos de qué? En pos de una estructura estable, religiosa, teológica,
cristiana, ¿no? En pos de un status quo con unas estructuras sociales firmes, en donde había un dios en la cabeza de la jerarquía, el dios cristiano, y digamos un clérigo, ¿no? Y señores feudales, luego campesinos, ¿no? Entonces son muchos siglos que pasan donde todos estos procesos rápidos de pensamiento, ideas, descubrimientos científicos, etcétera, están de algún modo u otro pausados en pos de un sistema, de una estructura estable que tiene en la cima al Dios y a Cristo. Y con el Renacimiento se empiezan a retomar todas estas cosas que estaban de algún modo congeladas, ¿entiendes? Entonces se empieza a filosofar de nuevo a partir de todas esas ideas, ¿no? Con algunos precursores, como te mencionaba, Santo Tomás de Aquino y tal. Que Santo Tomás de Aquino es antes del Renacimiento, un par de siglos antes, hasta 3. Se empieza a filosofar, se empieza a hacer el arte de nuevo también. Por eso cuando escuchas la palabra Renacimiento, probablemente lo primero que te viene a la cabeza son esculturas, pinturas, Michelangelo, Da Vinci, Caravaggio, todas estas figuras, ¿no? La Mona Lisa, ¿no? La pintura de la Última Cena, todas estas cosas son cosas que se nos vienen a la cabeza. El David de Michelangelo, esta figura famosa del David, ¿sí lo ubicas? Claro. Estas son un poco las cosas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el Renacimiento. Florencia, la catedral, el domo de Florencia, las catedrales de aquí, las catedrales de allá, todas estas iglesias europeas maravillosas. Se nos viene a la mente todas estas cosas porque justamente es en esta época del Renacimiento que los individuos, los artistas, los pensadores, los científicos, también eso es muy importante, empiezan a decir, oye, tenemos que retomar todo este avance, tenemos que retomar todas estas ideas, este arte, hay que volver a empezar a avanzar en estos rubros de cómo hacer una escultura, de cómo hacer una pintura. Por eso es que en el Renacimiento hay un reventón, por decirlo así, en términos de tecnología del arte también. ¿Qué nace, por ejemplo? Una cosa que nace un poco antes del Renacimiento es la perspectiva en la pintura. O sea, si tú ves una pintura medieval, yo estoy aquí, hay una imagen muy primitiva, digamos, de mi persona y hay una montaña. Y se ve que estoy acá yo y la montaña acá pegadita a mí. Estamos los dos juntos. En cambio, en el Renacimiento empiezan a hacer por primera vez la sensación en la pintura, la ciencia para que tú puedas hacer una pintura en donde se sienta que tú estás acá y la montaña está por allá. Y lo hacen a través de toda una ciencia de cómo pintar para que las líneas dirijan tu mirada y poner esto más pequeñito y esto más grande. Entonces se empieza a generar de nuevo un desarrollo inmenso y veloz y potente, donde la ciencia, el arte, la filosofía empiezan a trabajar de la mano juntas para generar cambios, para darle más poder al ser humano. Y esto aquí es algo fundamental. Porque uno de los giros principales que pasa en el Renacimiento y que luego se acentúa con la Ilustración, de lo que voy a llegar ahorita, es que el poder tan amplio y tan omnipotente que tenía Dios por tantos siglos empieza a transferirse. ¿A quién? A ti, a mí, al ser humano. El ser humano, de pronto, en estas épocas de la historia occidental, pasa de ser simplemente una herramienta, una oveja más del Señor, por decirlo así, un cordero de su rebaño, y empieza a tomar el poder. Empieza a tomar agencia sobre la realidad por medio de la tecnología, por medio del arte, por medio de la filosofía. Que, si bien hoy en día están más separadas, en ese entonces eran disciplinas que estaban mucho más unificadas, ¿no? Y que iban siempre enramadas, enrevesadas. Entonces, eso es fundamental, ¿no? De pronto el poder que está absolutamente concentrado en Dios y por consecuencia también en las cabezas, en los reyes o en el clérigo, de pronto pasa al yo, al individuo, que se siente ahora en potestad de decir, yo voy a definirme a mí mismo, yo a través de la ciencia voy a crear mi mundo. Copérnico de pronto nos enseña que
no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra que gira alrededor del Sol, ¿no? Y eso no es solamente ese hecho lo que eso nos enseña, sino que nos enseña también que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Y no es simplemente Dios que crea un lugar para que estén sus seres hechos a su semejanza, sino que la Tierra simplemente es un punto más en un vasto espacio que ignoramos y que no comprendemos. Y por tanto también ese desahucio de ser el centro de la Tierra y de ser simplemente el pueblo de Dios que hace lo que tiene que hacer en base a las normas de Dios, pasamos a ser independientes. Entonces, por un lado, pasamos a tener más poder como individuos, pasamos a ser como dioses, de algún modo u otro, creadores, y por otro lado, también eso viene de la mano con el desahucio, esa pregunta que empieza a hacerse cada vez más grande y cada vez más importante, que es, ¿para qué estamos aquí? Porque ya no hay respuesta, ¿me entiendes? Porque si tú eres el centro de la existencia y todo gira alrededor de la Tierra y Dios hizo esta Tierra para que tú estuvieses ahí y cumplieses su voluntad, pues esa pregunta no es muy importante, que digamos, ¿para qué estás aquí? Sin embargo, cuando todo eso empieza a tambalear, esa pregunta empieza a crecer como un monstruo que va creciendo y creciendo y creciendo y que tiene que alimentarse de algo. Y esa figura muy estable del Dios y su tierra y su pueblo que está ahí haciendo su voluntad se empieza a tambalear en todos los sentidos que te puedas imaginar, ¿entiendes? Copérnico tambalea la idea de que la Tierra está al centro del mundo. En las matemáticas mismas se empiezan a tambalear ciertos cimientos de la matemática. Newton crea la ley de la... Bueno, no crea, o sea, explica la ley de la gravedad. Y empiezan a suceder otra serie de cosas que tambalean todos los cimientos de nuestro conocimiento y de nuestra identificación como seres humanos seguidores de Dios y nada más. Entonces, después del Renacimiento, avanzando así a pasos largos, viene la época de la Ilustración. ¿Cuál es Hay una frase específica que marca de algún modo u otro, según cómo está establecido de acuerdo a la gente que lo estudia, hay una frase específica que marca de algún modo u otro el inicio de la Ilustración. Y por cierto, si te mencioné que el Renacimiento estamos hablando aproximadamente de algo que comienza en el siglo XV, cuando hablamos de Ilustración estamos hablando aproximadamente del siglo XVII. El Renacimiento es más italiano, la Ilustración es un poco más francesa, inglesa, pero igual obviamente hay muchísimos autores del Renacimiento que son franceses, ingleses, alemanes, y obviamente hay muchos autores de la Ilustración que son italianos y holandeses, etc. Pero en términos generales el Renacimiento es algo que se potencia principalmente en Italia y la Ilustración es algo que se potencia principalmente en Francia y en Inglaterra y en Alemania un poco también. Y la frase que da inicio de algún modo u otro a la Ilustración es una frase de Descartes, ¿ya? Que es el filósofo más importante, digamos, del inicio de la modernidad, que es la frase famosa, conocidísima, que tal vez la puedes adivinar si no te la digo, es pienso... Pienso y luego existo, ¿no? Exactamente. Sí. Esa frase es el inicio de la Ilustración. Por cierto, esta frase, pienso, luego existo, no tiene absolutamente nada que ver con un consejo de que pienses para hacer tus cosas ni nada por el estilo, que es de repente lo que puede interpretar uno si es que no ha leído las meditaciones de Descartes. La frase no es un consejo de, oye, piensa antes de que vayas a actuar ni nada por el estilo, no tiene absolutamente nada que ver con eso. La frase parte de una meditación que hace Descartes mirando la chimenea de su casa, se sienta y se pone a pensar. Y en una de esas Descartes se pregunta, si quiero llegar a la verdad, realmente a la verdad, y recuerda que estamos en una época donde de pronto nos sentimos en potestad de encontrar la verdad nosotros mismos. Ahora que todo se tambalea y que la Tierra no está al centro del universo y que nosotros no estamos al centro del universo y que tenemos poder de generar edificios y de generar estructuras y de generar leyes de la naturaleza y de comprender. Ahora que tenemos esta potestad, Descartes de pronto se pregunta, muy acorde a su época, ¿podría yo sentarme aquí frente a mi chimenea en este momento,
y encontrar la verdad, encontrar lo que soy en base puramente a mis herramientas cerebrales, por decirlo así, a mi razón. O sea, podría yo a partir de esto, ya no porque me lo dice la Biblia o un Dios o lo que fuese, podría yo sentarme frente a esta chimenea en este momento y encontrarla yo solito, la verdad tal cual es, en base a mi razón. Suena ahora como algo que podemos hacer todos muy fácilmente, pero si tienes siglos atrás tuyo donde eso no ha sido parte de tu realidad, es un atrevimiento revolucionario absolutamente a nivel intelectual. ¿Me explico? Y que dice él, bueno, entonces para averiguar si yo puedo hacer esto, lo primero que tengo que hacer es destruir todas mis creencias previas. Voy a asumir que todo lo que creo hasta ahora es falso, o que no es verdadero, o que simplemente no es. No voy a asumir que ahí hay una silla, no voy a asumir que me llamo René Descartes, no voy a asumir que eso es una vela, ¿me entiendes? No voy a asumir que existo, no voy a asumir que hay un Dios, no voy a asumir nada. Voy a dejar todas esas creencias ir y voy a partir de cero. No sé nada. ¿Qué puedo saber? Entonces se pone a pensar en la primera meditación, ¿no? En este libro que se llama Las Meditaciones de Descartes. Y lo primero que descubre, que es lo más importante, luego descubre un montón de otras cosas que también a veces son un poco más filosóficamente un poco más débiles, ¿no? Como cuando trata de probar la existencia de Dios y en fin. Pero lo que sí descubre en un principio en sus meditaciones, que es fundamental y como te digo es la base de la ilustración y por tanto la base de la modernidad posterior, es que existe. Eso descubre, en base puramente a la razón. ¿Por qué? Porque empieza a pensar, mi cuerpo, bueno, esto tal vez no existe, porque cuando estoy soñando, siento que tengo un cuerpo, pero no es verdad. Cuando estás soñando es así, dices tengo un cuerpo, y sin embargo ese cuerpo no está. Entonces puede ser lo mismo, parecido también con este de acá, ¿no? Habla mucho de los sueños, como, o sea, cualquier cosa que tú consideres que es cierta, si es que también te parece cierta en un sueño, pues no tienes mucha razón para creer que es cierta en este plano, digamos, ¿no? O sea, si yo digo, oye, pero esta mesa es real porque está acá, pues obvio, ¿no? Pero te vas en la noche a dormir y ves una mesa igualita y dices, esta mesa es real, obvio, y no es, porque es un sueño. Es decir, esa mesa tan real está acá, y perfectamente, por tanto, entonces esta mesa de acá también puede ser que esté acá nomás. Entonces, de por sí, ya Descartes es como que, ok, no puedo probar la existencia de este elemento. ¿Qué puedo probar? Así, partiendo de mi razón pura. Él inicia este movimiento que se llama el racionalismo, que es fundamental para la ilustración, que es tratar de con la razón nomás llegar. Dice, ¿qué puedo probar? Y dice, claro, no hay duda, independientemente de cualquier creencia previa, no hay duda de que estoy pensando, no hay duda de que estoy teniendo estas reflexiones, porque lo estoy viviendo en este momento, las veo. No sé si existe la materia, no sé si existe la mesa, no sé si existe mi cuerpo, pero definitivamente hay algo que está pensando. Un res cogitans. Res significa cosa, cogitans significa de cognitivo, de cognocer, de conocimiento. ¿Me entiendes? El res cogitans es una cosa que piensa. Entonces el res cogitans de Descartes es, oye, en base a nada más que las herramientas racionales que tengo, puedo saber con certeza, con conocimiento claro y distintivo, así dice él, que pienso. Lo que sea que yo sea, piensa. Esta cosa, que no sé si es un cuerpo o un cerebro, lo que tú quieras que sea, esa cosa piensa. Y si piensa, que se deduce que existe. Entonces, pienso y por tanto existo. Eso es lo que significa pienso, luego existo. Y es el cimiento de la ilustración, porque es el ser humano que de pronto deja caer todos los preceptos anteriores y todos los prejuicios y suposiciones anteriores y dice, yo solito voy a armar mi conocimiento y mi verdad. Y la primera piedra angular
que se planta para esa gran estructura que luego va a ser la Ilustración y la modernidad es ese, dejar todo atrás y decir, ¿qué es lo que hay definitivamente? Sin duda alguna. Yo. Esa cosa que pienso. Y a partir del yo comienza la Ilustración y ahí van a empezar a pasar un montón de cosas que ya no giran en torno a Dios, sino que giran en torno a ti y a tu razón. Estos dos libros, se los explico al toque en realidad, simplemente no quería dejarlos de lado, porque ya nos estamos saltando. La clase pasada hemos estado en el siglo VII y ahora estamos en el siglo XVII. Así que estamos haciendo saltos bien amplios que me han obligado también un poco avesadamente a simplemente categorizar 10 siglos de la historia como Edad Media, donde obviamente han pasado mil cosas. Pero hay dos cosas que no quería dejar de lado, porque estamos hablando de la historia de las ideas, que son la Divina Comedia de Dante Alighieri y Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que son en buena medida los dos libros más importantes de Occidente, ¿no? Hasta la modernidad, dejando de lado a Shakespeare por un momento, ¿no? Que vendría a ser como que una piedra angular también fundamental en literatura. Pero aparte de Shakespeare, que ya es como otro universo al que no voy a entrar ahorita, digamos que la Divina Comedia marca un hito también fundamental en toda esta historia, digamos, de las ideas de Occidente. Lo que se nos viene a la mente, por cierto, cuando nosotros pensamos en el diablo, en el infierno, en el cielo, en los ángeles también, en algún sentido u otro, lo que se te viene a la mente a ti, por más de que la hayas leído o no, viene de aquí. Las imágenes vienen de aquí. La idea del infierno que tenemos es una idea de un infierno dantesco. La palabra dantesco viene de Dante. Entonces, este es un libro que, claro, no quería dejar de mencionar simplemente por más que fuese al paso, porque está en muchos sentidos en los cimientos mismos de tu psique, como persona que pertenece a esta cultura y a este tiempo, lo hayas leído o no. Entonces este es un libro. Y luego Don Quijote de la Mancha, que todavía a mí me falta como que comprender muchas cosas de este maravilloso libro. Sé que es maravilloso, porque lo he leído y me gusta muchísimo. Es muy gracioso, por cierto. O sea, realmente leer Don Quijote de la Mancha es un gran placer para cualquier persona, independientemente de su nivel de lectura o cultura o lo que sea. Simplemente es comedia, es oro comédico. Te estás riendo constantemente mientras lo lees. Pero además de eso, es fundamental para la historia de la modernidad. Prefiero dejarlo ahí en cuanto a este libro y simplemente mencionarlo para no dejarlo totalmente de lado. Entonces, Dante Alighieri, Don Quijote de la Mancha y Shakespeare vienen a ser tres cosas que suceden también a nivel literario en todos estos años que hemos cubierto así al paso, que son piezas fundamentales que las hayas leído o no, son parte en este momento de tu mapa que utilizas mentalmente para operar en sociedad, ¿ya? Entonces esos tres personajes son fundamentales. Luego de Descartes, el otro filósofo más importante de la Ilustración es Kant, Immanuel Kant. Y este libro, que se llama Crítica de la Razón Pura, es un libro también igual de fundamental para la Ilustración que las Meditaciones de Descartes, y ya marca también otro momento. Ese es un libro de Kant, pero un poco menos importante, que es sobre estética, sobre arte, sobre la belleza. Ya Kant es un poco después de Descartes. Después de Descartes, que se funda un movimiento dualista, racionalista en el sentido de que se puede separar al cuerpo de la mente, digamos, porque Descartes se acuerda que lo que dice es: yo no sé si el cuerpo existe, pero definitivamente hay esta cosa que piensa, ¿ya? Entonces ahí se funda, digamos, un movimiento filosófico donde tratamos de encontrarlo todo a través de esta razón, independientemente de las sensaciones, de lo empírico, del cuerpo. Se empieza a generar este movimiento racionalista. Luego, obviamente, como siempre pasa en la filosofía, esto se contradice y llegan filósofos empiristas
que dicen que todo en realidad tiene que pasar a través de las sensaciones y todo conocimiento que adquiramos sobre la verdad, de algún modo u otro está conectado con las sensaciones, los ojos, la mirada, el oído, etc. El más importante de todos ellos es David Hume, que además escribe muy bonito, porque en esa época los filósofos todavía escribían como bonito. Ya con Kant dejan de hacerlo. Y entonces, el racionalismo, del cual ya les he hablado un poco con Descartes, luego se combate de algún modo u otro con el empirismo, que representa en buena medida David Hume, entre otros. Y Kant viene de algún modo u otro a juntar ambas cosas. Y hace un trabajo impresionante, gigantesco, dedica su vida realmente con muchísima inteligencia y muchísima dedicación, valga la redundancia, a tratar de unificar el racionalismo, el empirismo y a tratar de encontrar de verdad la verdad en base a todas las herramientas que tenemos, no solo la mental, sino las herramientas empíricas, materiales que tenemos. Y esa crítica de la razón pura es un libro sumamente complejo, importantísimo. Trata de comprender básicamente cómo podemos llegar a tener conocimiento. Si te das cuenta, el título de por sí es ya Crítica a la razón pura, ¿no? Que es en buena medida lo que Descartes estaba tratando de utilizar para llegar a su verdad, ahí sentado frente a su chimenea en sus meditaciones. Y una de las cosas que descubre Kant, por ejemplo, en este libro de Crítica de la razón pura, es que hay ciertos... él divide el mundo en dos cosas, lo numénico y lo fenoménico, o lo fenomenal. El fenómeno y el númeno. El númeno es el mundo tal cual es simplemente el mundo, y el fenómeno es lo que nosotros percibimos como mundo. Y para simplificar aquí y llegar hacia un final, Kant básicamente lo que dice es que ese númeno, ese mundo tal cual es, ese que Descartes quería develar a través de la razón, que quería entender y encontrar su verdad, lo que Kant en buena medida dice es, ese númeno es inaccesible, no es inteligible, no es comprensible, no podemos accederlo de ningún modo u otro, porque lo único a lo que nosotros tenemos acceso es al fenómeno, a lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que pensamos. Todo está sucediendo en nuestras neuronas, ¿me entiendes? Yo no tengo cómo saber si tú en verdad eres un monstruo de 5 tentáculos con 2 antenas verdes, pero yo, cuando esa figura choca con mi retina, se interpreta como un ser de 2 brazos y 2 piernas. No sé si me explico. ¿Me entiendes? O sea, lo que está sucediendo ahí afuera en el númeno puede ser cualquier cosa, y lo que está sucediendo acá en el fenómeno es lo que nosotros llamamos la vida y la realidad. Pero el númeno es inaccesible. No podemos saber realmente la verdad sobre el mundo. Y Kant explica que tantas de estas cosas que consideramos como parte del mundo, parte de la llamada realidad, en realidad no tienen una existencia separada de nuestra mente. Un ejemplo, por ejemplo, es el tiempo y el espacio. Kant explica que el tiempo y el espacio están en tu mente. Y vivimos con esta concepción hasta ahora de que el tiempo y el espacio son estas cosas que están afuera y nosotros simplemente las entendemos, las valoramos, las apreciamos, etc. Pero Kant dice que no es así. Por cierto, aumentando más aún toda esta tendencia de la que te he venido hablando desde hace un rato, que es la tendencia a localizar al ser humano como el centro. ¿Me entiendes? A localizar al ser humano como el centro de operaciones, por decirlo así, de la vida. Ya no es solo ahora un ser que puede pensar independientemente del dogma, sino que el ser humano es además ahora casi un dios. Porque el mundo, lo que llamamos mundo, es su creación. Está aquí. La tierra, las ideas, los conceptos, la gente que amas, todo está en tu mente, en buena medida. Y también está afuera como númeno, como esto incomprensible que no puedes acceder. Pero este mundo en el que vives, este que percibes y que interpretas,
está en tu mente. Entonces has pasado de ser simplemente un siervo del Señor a ser realmente el creador de mundos, en buena medida. Ese es el protagonismo que empieza a tomar el individuo en todos estos siglos. Y Kant explica también que hay ciertos moldes en el cerebro humano que permiten que todos comprendamos el tiempo y el espacio de la misma manera, pero que son cosas que no es que estén ahí afuera, sino que simplemente son nuestros mapas mentales, por decirlo así. Como que nacemos con mapas, con coordenadas, que son el tiempo y el espacio, y eso está integrado en la mente de por sí, a priori, y empezamos con esas coordenadas y ese mapa a experimentar este mundo que tenemos acá, que se crea acá, el fenómeno. ¿Ya? Y luego de eso, como una cadena de dominós casi inevitable, comienzan a pasar muchas cosas en la historia. Ya a nivel de revoluciones, a nivel de cambios históricos, políticos, que se deben en buena medida a la creciente importancia que tiene el rol del individuo, del ser humano, en la historia de la humanidad. Ya no como una parte de un rebaño, sino un individuo importante per se, como dice Kant, no un medio para un objetivo, sino un objetivo en sí mismo. La ética de Kant, porque ahorita estamos hablando un poco de la metafísica de Kant, pero Kant tiene otro libro muy importante que se llama Crítica de la razón práctica, donde habla mucho más de la ética, pero la esencia de la ética de Kant, que es muy compleja, es que se debe tratar al hombre no como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismo. Entonces yo no te puedo tratar simplemente para hablar contigo para conseguir otra cosa. Te tengo que tratar siendo tú un fin en ti mismo, un objetivo, totalmente. Y cuando empiezan entonces la ética es una consecuencia de sus ideas metafísicas que he estado describiendo ahorita. Porque si es el hombre realmente el que crea todo esto, tiene que tener la importancia que se merece. Y por tanto tiene que tener, ¿qué cosa? Que no tenía antes, derechos. Nacen los derechos humanos. Nace la necesidad de que la gente pueda definir su propio destino, de que la gente pueda vivir dignamente en base a sus propias reglas. Y nace por eso también la necesidad de derrocar a los reyes. Nace la Revolución Francesa, en base a las ideas de un montón de franceses que prosiguen todas estas ideas como Voltaire, Diderot, Rousseau. Entonces el individuo se pone al medio, protagónico, le nacen derechos, por decirlo así, y empieza a tratar de cambiar el mundo en base a esos derechos. Muy bien. Creo que ese final es un buen punto de partida, además, Sí. de todo lo que se viene. Seguimos grabando, ¿no? Sí. Bueno, Rodri, hoy un par de horas más tarde de que empezamos a hablar, te agradezco enormemente, de verdad. Lo digo muy sinceramente, al margen de la cámara. Y gracias por tu tiempo, por tu buena onda, por el conocimiento, por el cariño y nada, pues seguimos. Maravilloso. No sé cuándo, ahora, o sea, por ahí lo podemos seguir conversando para reorganizarnos y reprogramarnos, pero nada, se viene mucho más aprendizaje, así que... Estupendo.